Hola, hola. Bienvenidos a Ortografía Fácil y Comprensión, tu canal favorito para dominar las palabras y entender todo lo que lees. El día de hoy vamos a darle unas buenas páginas a la comprensión de lectura. En este video aprenderemos conceptos básicos y ejercitación. ¿Alguna vez te has encontrado leyendo una página entera y al llegar al final, te das cuenta de que no has entendido nada? Tranquilo, no eres el único. En el video de hoy, vamos a convertir esa sensación en cosa del pasado. Sí, has oído bien. Prepárate para descubrir trucos mágicos, consejos infalibles y técnicas súper divertidas que harán que la comprensión de lectura sea pan comido. Vamos a explorar juntos cómo entrar en el mundo de los textos y salir de ellos como auténticos campeones de la comprensión. Así que, si quieres dejar de ser un lector distraído y convertirte en un maestro de la interpretación, quédate con nosotros. ¡Comencemos! La comprensión lectora es un proceso un tanto complejo, pero intrigante, que surge de la interacción entre el lector y el texto. En ella intervienen diversas habilidades que permiten desarrollarla eficazmente. Debemos desarrollar ciertas habilidades, como identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. Identificar es reconocer los elementos principales, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario, de la parte del texto que estás leyendo. En cambio, inferir es derivar información implícita desde la información explícita que hallamos en el texto. Sintetizar es determinar la idea central o las ideas principales de un texto o un párrafo para elaborar una reformulación el contenido original, es decir, que puedas explicarlo con tus propias palabras. Relacionar es establecer las conexiones entre dos o más partes de un texto o sus elementos esenciales. Interpretar significa determinar la finalidad de un elemento para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contenido del texto. 1. Y, cuando hablamos de evaluar, hablamos de valorar la información del texto forma del texto y la posición del emisor y su intención comunicativa. ¿Cómo leer un texto? Aplicando las habilidades de comprensión lectora. Debes tener en cuenta que necesitas ser un lector activo a lo largo de cada momento de la lectura. Ojo, no hablo de que te tienes que leer muchos libros, sino de, si empiezas a leer uno, procura no hacerlo con tanta intermitencia, porque se te perderán las ideas y los elementos esenciales. ¿Cómo sé si soy un lector activo? Lo eres si te enfrentas al texto con una actitud proactiva en cada momento de la lectura. La comprensión se logra con la interacción del lector y su texto. Asumes una actitud de diálogo y te involucras con lo que estás leyendo, como si fueras a conversar con el texto. Antes de comenzar a leer, tienes claros tus objetivos de lectura. Te preguntas, ¿por qué lo leeré? ¿Para qué? Activas tus conocimientos previos en relación con el texto. Es decir, aquello que conoces del tema, sea poco o mucho. ¿Qué sé sobre este tema? ¿Qué conocimientos puedo relacionar con el texto? Logras separar las ideas que propone el texto y distinguirlas de las ideas que tú como lector le agregas, con base en tus conocimientos previos, valores u opiniones. Es como si estuvieras viendo una película y descubres visualmente cuándo se pasa de una escena a la otra. Así pasará, pero no guiado por los personajes que observas en la cinta, sino por lo que lees y echas mano de lo que se representa en tu imaginación. Monitoreas la lectura, distinguiendo los aspectos que comprendes de los que no comprendes. Te preguntas, ¿qué ideas son importantes en este párrafo? ¿Qué significa esa palabra? Cuando te enfrentas a un texto de mayor complejidad, debes aplicar los siguientes métodos y procedimientos que te puedan ayudar a comprender eso que te resulta difícil. Primero, pregúntate lo siguiente. ¿Qué me dice el contexto sobre el significado de esta palabra que no conozco? ¿Qué concepto es el que se repite en este párrafo?
Haces predicciones sobre lo que podría pasar. ¿Qué postura asumirá el autor frente al tema? ¿Cómo reaccionará este personaje? Formulas opiniones, sacas conclusiones y emites juicios de valor sobre lo leído, planteándote estas siguientes preguntas. ¿Estoy de acuerdo? ¿Qué puedo concluir de lo leído? ¿Qué aspectos me parecen dudosos, poco creíbles o poco confiables? Ahora te invito a descubrir cuáles son los momentos de la lectura. Hemos señalado que el lector activo interactúa con el texto en todos los momentos de la lectura. Esto es fundamental, pues la comprensión lectora se determina no solo por el momento en que te encuentras de tu texto, sino también por el momento previo en que te dispones a leer y por el tiempo posterior a la lectura, en el que reflexionas por un momento sobre lo leído. En este sentido, distinguiremos tres sencillos momentos de la lectura, y a continuación analizaremos qué procedimientos o métodos puedes utilizar para lograr una lectura eficiente. 1. Antes de la lectura. Escanear o visualizar el documento o el texto. 2. Durante la lectura. Comprender de qué trata el texto. 3. Después de la lectura. Tomar distancia del texto. De manera general, debemos hacernos las siguientes preguntas a nuestro yo interno cuando iniciamos la lectura. Debes tener una conversación seria contigo mismo y pregúntate: 1. ¿Quién es el emisor? ¿Cuál es su propósito comunicativo? 2. ¿Qué ideas no estás entendiendo? 3. ¿Cuál es la idea principal de lo has leído hasta el momento? 4. ¿Qué conoces acerca de ese tema? 5. ¿Por qué lees ese texto? 6. ¿Para qué lees ese texto? ¿Cuál es tu objetivo? 7. ¿Qué te está llamando la atención sobre la forma narrativa del texto? Antes que nada, desarrollaremos la primera parte de nuestros tres momentos de la lectura, es decir, el antes, durante y después. Antes, escanear. Consiste en determinar el objetivo de lectura. Luego de que lo has logrado, vas a visualizar tu texto intentando encontrar información que contribuya a lograr los objetivos de lectura. Esto te permitirá activar tus conocimientos previos, facilitando el proceso de lectura y comprensión del texto. Procedimientos o habilidades que puedes aplicar para una lectura eficiente. Identificar. Visualiza la forma en que se organiza la información, de manera que después te sea más fácil volver a localizarla. Identifica números, título, subtítulos, información al pie de página, fechas o cualquier otro elemento visual que te ayude a localizar rápidamente la información. Técnica. Puede resultar útil leer los enunciados de las preguntas, no las alternativas, antes de leer el texto, pues así te haces una idea de qué información necesitarás y podrás leer el texto teniendo eso en mente. Ahora, también puedes leer las respuestas con el fin de usar la técnica de descarte, pero de ello hablaremos en otro video. Sintetizar. Lee y analiza el título. Te puede dar pistas importantes sobre el tipo de texto y su idea central. ¿Qué te dice la forma del título del texto? ¿Qué información contiene? Evaluar. Analiza la forma o estructura del texto para descubrir qué tipo de texto podrá ser el que vas a leer. ¿Qué te dice la forma o estructura del texto sobre él? ¿Tiene título, bajada de título, imágenes, gráficos u otro aspecto que te permita identificar el tipo de texto? Si ya te has hecho una idea sobre qué tipo de texto es, ¿qué sabes sobre ese tipo de texto? ¿Cuál es el propósito de ese tipo de texto? ¿Quién es el emisor? ¿A quién se dirige? Receptor. Durante. Comprender. Comprender el texto consiste en leer aplicando diferentes técnicas para tener un marco general de la idea principal del texto. Al tiempo vas buscando pistas o evidencias que contribuyan a lograr los objetivos de lectura, para así comprender el sentido de lo leído. Procedimientos o habilidades que puedes aplicar para una lectura eficiente. Identificar.
A medida que lees, intenta asociar la información a los elementos visuales que te va presentando el texto, inferir, interpretar y relacionar. A la medida en que lees, intenta derivar, concluir, deducir o vincular información sin alejarte demasiado del contenido explícito del texto. Tus inferencias e interpretaciones deben ser comprobadas con evidencia textual, o sea, marcas textuales. En lo posible, subraya el lugar exacto del texto donde se encuentra la evidencia o marca textual que sostiene tu respuesta. La actividad de interpretar está definida como una habilidad que se restringe al contenido del texto y no como un objetivo de aprendizaje, referido a la interpretación literaria, que incluye otras habilidades, como relacionar, valorar o evaluar. Sintetizar. Para sintetizar correctamente una idea, puede ser un párrafo o el texto completo, y encontrar la idea principal o título de un texto, procura preguntarte: 1. ¿De qué o quién me habla el texto? Tema o sujeto temático. 2. ¿Qué me dice el texto sobre eso? Aquello que se dice sobre el tema o predicado temático. Técnica. Si te preguntan por la idea principal, idea central o título del texto, identifica el sujeto y predicado temático, respondiendo a las dos preguntas anteriores, y luego compara tus respuestas con las alternativas que presenta el ítem. Esto te guiará para encontrar la respuesta correcta. Evaluar. Al terminar de leer, identifica el propósito comunicativo y el tipo de texto. ¿Para qué fue escrito este texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el enfoque que asume el emisor frente a lo que dice? Si tu respuesta es informar, exponer, explicar con un enfoque objetivo, el texto es expositivo. Si tu respuesta es opinar, dar un punto de vista, dar una opinión, con un enfoque subjetivo, el texto es argumentativo. Si tu respuesta es relatar, contar una historia, narrar con un enfoque estético, el texto es narrativo. Si tu respuesta es ser representado, con un enfoque estético, el texto es dramático. Después, tomar distancia. Tomar distancia del texto consiste en analizarlo considerando la situación comunicativa en su totalidad, emisor, receptor, contexto, etc. Esto te permitirá responder preguntas que vayan más allá de su contenido. Procedimientos o habilidades que puedes aplicar para una lectura eficiente. Evaluar. Para confirmar si has determinado correctamente el tipo de texto y su propósito, es recomendable preguntarse: ¿para qué fue escrito este texto? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué el emisor habrá escogido este tipo de texto para comunicar la información? ¿Por qué utiliza ciertos recursos lingüísticos y no lingüísticos? ¿Qué tono o actitud asume el emisor al comunicar? ¿A quién se dirige? También es importante considerar la credibilidad, calidad y pertinencia de la información. Para esto puedes preguntarte: A. ¿Dónde están las fuentes de información del texto? ¿Son fuentes confiables? B. ¿La información me permite comprender el tema? ¿Qué elementos hacen que el texto logre comunicar eficiente y eficazmente la información? C. ¿Cuán adecuada o pertinente es la información que ofrece el texto en relación con su propósito? Técnicas para responder las preguntas sobre el texto. La clave es volver siempre al texto para rastrear cuál de las alternativas es más precisa y rigurosa respecto a lo que se expresa en él. Si no aparece ninguna marca textual que apoye la alternativa que elegiste, entonces es recomendable volver a leer las alternativas y buscar la que sea comprobable en el texto. No olvides leer bien el texto, los enunciados de las preguntas y cada alternativa. Utiliza el descarte como método. Los distractores, opciones incorrectas, muchas veces son muy generales.
muy específicos, o contienen una sola palabra que no corresponde exactamente al sentido del texto. ¿Qué conocimientos previos contribuyen a la comprensión de cada tipo de texto? Recuerda que en los exámenes escritos es común que nos lleguen de diferentes tipos de texto. Aquí te los explicaré. Hay dos tipos de texto: literarios, no literarios. Dentro de los literarios encontramos el enfoque narrativo y el enfoque dramático. Dentro de los no literarios, hallamos textos con enfoque argumentativo y enfoque expositivo. Textos narrativos o textos literarios son aquellos que tienen como propósito comunicativo relatar una serie de acontecimientos a través de un ente ficticio llamado narrador. A continuación, se presenta la situación comunicativa de los textos literarios narrativos. El autor crea un mundo ficticio en el que incluye un narrador, también ficticio, para un lector ideal, en cuyo texto ofrece diferentes elementos que construyen su narrativa. Los textos narrativos tradicionalmente se estructuran en inicio, desarrollo y desenlace, aunque la narrativa contemporánea suele romper con esta organización. 1. Inicio. Se presenta la situación inicial. 2. Desarrollo. Surge el problema o conflicto. Nudo. 3. Desenlace. Se resuelve el conflicto. ¿Qué recursos se utilizan en los textos narrativos? Los recursos literarios son las herramientas que el emisor usa para lograr su propósito: relatar, configurar el mundo narrativo y lograr el efecto estético. La mayoría de los recursos literarios se pueden utilizar tanto en textos narrativos como dramáticos: personajes, mundos literarios, ambiente, intertextualidad, símbolos, tópicos literarios, disposición temporal. Sin embargo, hay uno que corresponde exclusivamente al género narrativo: el narrador. Narrador es el ente ficticio que narra el relato creado por el autor. Distinguiremos 4 tipos: narradores fuera de la historia, heterodiegéticos. 1. Omniscientes. Conoce el pasado, presente, futuro, sentimientos, sensaciones y pensamientos de los personajes, es decir, tiene conocimiento total de la historia. Narra en tercera persona gramatical. 2. Observador. Narra solo lo que ve en ese momento. No conoce la interioridad de los personajes, es decir, posee conocimiento relativo o parcial. Narra en tercera persona gramatical. Narradores dentro de la historia. Homodiegéticos. 1. Protagonista. Narra lo que le sucede a él en primera persona gramatical: yo, nosotros. Es un personaje que forma parte de la historia y posee conocimiento relativo o parcial, pues solo conoce su visión de los hechos. 2. Testigo. Narra lo que le sucede a otro en primera persona gramatical: yo, nosotros. Es un personaje que forma parte de la historia y posee conocimiento relativo o parcial, pues solo conoce su visión de los hechos. Tienen los siguientes elementos: estructura narrativa. Personajes. Personajes tipo: pícaro, avaro, seductor, madrastra, etc. Personajes estereotipados, basados en prejuicios y creencias. Tipos de narrador y su influencia en el relato. Símbolos literarios, tópicos literarios, recursos literarios y sus efectos. Atmósfera narrativa. ¿Cuáles son los tipos de textos narrativos? Los textos narrativos se clasifican en diversos tipos, dependiendo de sus características estructurales y del contexto en el que fueron producidos. Revisaremos algunos de ellos. Mito. Relato referente al origen de las cosas. Es universal e incluye dioses y seres sobrenaturales. Leyenda. Relato que explica el origen de algún elemento o situación del mundo real. Es de carácter local e incluye seres sobrenaturales. Poema épico. Poema narrativo extenso que relata las hazañas de un héroe, epopeyas y cantares de gesta. Cuento tradicional. Estructura fija y predecible.
Los personajes son planos y estáticos. Se sitúa en un espacio-tiempo irreal y suelen presentar personajes arquetípicos. Fábula. Narración breve cuyos personajes son animales u objetos personificados. Transmite una moraleja, que generalmente se encuentra explícita al final del relato. Cuento literario. Relato breve que generalmente presenta un final inesperado. Su estructura varía y utiliza diversas técnicas narrativas. Novela. Narración extensa, escrita en prosa, de una historia ficticia verosímil. A continuación pondremos en práctica los conceptos que hemos aprendido, porque en la práctica desarrollas las técnicas explicadas, pero de una manera natural y fluida. ¿Listo? El conde Lucanor hablaba un día con Patronio, su consejero, y le dijo: «Patronio, me dicen que unos vecinos míos, que son más poderosos que yo, se andan reuniendo y haciendo muchas artimañas con que me puedan engañar y hacer mucho daño. Yo no lo creo, ni me preocupo de ello. Pero por el buen entendimiento que tenéis, os quiero preguntar que me digáis si entendéis qué debo hacer sobre esto». «Señor conde Lucanor», dijo Patronio, «para que en esto hagáis lo que yo entiendo que os conviene hacer, me agradaría mucho que supieseis lo que sucedió a la golondrina con las otras aves». El conde le preguntó cómo había sido aquello. «Señor conde Lucanor», dijo Patronio, «la golondrina vio que un hombre sembraba lino y comprendió por su buen entendimiento que si aquel lino naciese, los hombres podrían hacer redes y lazos para cazar las aves. Y enseguida se fue donde ellas. Las hizo reunir. Y les dijo que el hombre sembraba aquel lino, y que estuviesen seguras que si aquel lino naciese, les vendría de ahí gran daño, y les aconsejaba que antes que el lino naciera, fuesen allá y lo arrancasen, pues las cosas son fáciles de deshacer al comienzo, pero muy difíciles después. Las aves tuvieron esto en poco, y no lo quisieron hacer. La golondrina las instó muchas veces hasta que vio que las aves no hacían caso de su consejo, ni les importaba nada. El lino estaba ya tan crecido que las aves no lo podían arrancar con las alas, ni con los picos. Y cuando las aves lo vieron y se dieron cuenta de que no podían poner remedio al daño que de ahí les vendría, se arrepintieron mucho, porque antes no lo habían hecho. Pero el arrepentimiento llegó cuando ya no podía ser de provecho. Antes de esto, al ver la golondrina que las aves no querían poner atención en aquel daño que les sobrevenía, se fue en busca del hombre y se puso bajo su poder, y obtuvo de él seguridad para sí y para su linaje. De entonces, acá viven las golondrinas bajo el poder de los hombres, y están seguras de ellos, y a las otras aves que no quisieron guardarse, cada día las toman con redes y lazos. Y vos, señor conde, si queréis ser guardado de este daño que decís que os puede sobrevenir, apercibíos y poned cuidado antes de que el daño os pueda suceder, ya que no es cuerdo el que ve la cosa por una señal y por un movimiento cualquiera comprende el daño que le puede sobrevenir y pone remedio para que no le suceda nada malo. Al conde le gustó mucho esto que Patronio le dijo. Lo hizo así, y se halló muy bien. Y como don Juan entendió que este ejemplo era bueno, lo hizo poner en este libro, e hizo estos versos que dicen así: «En un principio debe el hombre apartar el daño para que no le pueda alcanzar». Don Juan Manuel. El conde Lucanor, fragmento, responde: 1. ¿Cuál es el sentido del término artimañas en el fragmento anterior? Dos.
¿Cuál es el sentido del término guardado en el fragmento anterior? Tres. El fragmento anterior tiene como finalidad comunicativa subrayar la importancia de 4. El fragmento anterior está asociado principalmente al tipo de literatura. Cinco. Podemos deducir que Patronio era un consejero que 6. Sobre la solución que el conde Lucanor dio a su problema, podemos deducir que «7. El consejo dado por Patronio al conde Lucanor se puede resumir en el refrán. En el próximo video analizaremos el texto literario dramático y todo el mundo que lo rodea, para saber interpretar y comprender este tipo de textos con el fin de superar cualquier examen de concurso de méritos. Recuerda que a lo que más le tienes que apuntar es a la comprensión de lectura. Por eso, vale la pena que estudies cada video que encuentres en este canal. Espero que este video haya sido de tu agrado y que logres tener una mejor comprensión de lectura, con miras a fortalecer este aspecto para tus logros personales. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy sobre comprensión de lectura en ortografía fácil y comprensión. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Recuerda suscribirte para más contenido educativo y no olvides darle like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video.